Silvia Pinal estaba en la cima de su carrera. Las luces brillaban, los aplausos resonaban, pero esa noche algo la atormentaba. Afuera Pedro Infante, el amor de su vida, la esperaba. Su corazón latía con fuerza, pero su mente estaba en otra parte. La fiesta, el glamour, la fama. ¿Qué harías si tu verdadero amor te llama, pero la tentación de la vida nocturna es más fuerte? Mientras la música sonaba, Silvia se encontraba atrapada entre dos mundos. La risa de sus amigos, el brillo de las copas, todo parecía perfecto. Pero en el fondo, una voz susurraba, ¿y si te arrepientes? La imagen de Pedro, con su sonrisa encantadora, la perseguía. ¿Era suficiente el éxito para llenar el vacío que dejaba su ausencia? La noche avanzaba, y cada trago que tomaba la alejaba más de la decisión que debía tomar. La fiesta se tornaba un laberinto de luces y sombras, donde cada rostro se convertía en un recordatorio de lo que podría perder. La pregunta se hacía más intensa. ¿Vale la pena sacrificar el amor por un momento de gloria? Silvia miró por la ventana. La luna iluminaba el camino hacia Pedro. Su corazón se debatía entre el deseo de salir y la presión de permanecer. La multitud la animaba, pero en su interior una tormenta se desataba. ¿Qué harías tú en su lugar? ¿Seguirías el camino del éxito o te arriesgarías por amor? La decisión estaba a un paso y el tiempo se agotaba. Silvia se sentó en el viejo sofá de su abuela, el mismo que había visto tantas veces en su infancia. Las paredes estaban adornadas con fotos de Pedro Infante, su ídolo. La abuela siempre decía que él era el amor de su vida, aunque nunca lo conoció. Silvia sonrió al recordar cómo su abuela la invitaba a comer mientras ella se escapaba a fiestas. No te preocupes, Silvia, yo me encargaré de la cena, decía con una sonrisa cómplice. Pero en el fondo, Silvia sabía que su abuela también se escapaba de algo. La música de la radio llenaba el aire, una melodía nostálgica que evocaba recuerdos de risas y secretos compartidos. Sin embargo, había un eco de tristeza en esa felicidad. Silvia miró por la ventana, observando las motos pasar. Su corazón se aceleró. El sonido del motor la aterraba. Recordaba la noche en que su vida cambió para siempre. La moto de su hermano, un regalo de su padre, había sido la causa de su muerte. Desde entonces, el miedo se había apoderado de ella. ¿Por qué no puedo dejarlo ir?, se preguntó. La imagen de su hermano sonriendo, con el viento en su cabello, la perseguía. La culpa la consumía. ¿Por qué había dejado que él se fuera esa noche? ¿Por qué no había insistido en que no tomara la moto? La pregunta la atormentaba. Era un ciclo interminable de dolor y arrepentimiento. Mientras recordaba, una lágrima rodó por su mejilla. La abuela siempre decía que el amor verdadero era como una canción de Pedro Infante hermoso, pero a menudo inalcanzable. Silvia se preguntaba si alguna vez podría amar sin miedo. La idea de abrir su corazón a alguien más la aterraba. ¿Y si esa persona también se iba? ¿Y si el amor se convertía en dolor? El sonido de una moto la sacó de sus pensamientos. Miró por la ventana y vio a un joven que pasaba, riendo con sus amigos. La libertad que transmitía la llenó de envidia. ¿Por qué no podía ser así? ¿Por qué el miedo la mantenía prisionera? La vida seguía, pero ella se sentía estancada. La abuela había vivido su vida a través de las canciones de Infante, pero Silvia no podía permitirse ese lujo. El miedo la mantenía alejada de un amor verdadero. Recordó la última conversación con su abuela. Silvia, el amor es un riesgo, pero vale la pena, le había dicho. No dejes que el miedo te detenga. Las palabras resonaban en su mente. Pero ¿cómo podía arriesgarse? La idea de perder a alguien más era insoportable. La abuela había enfrentado sus propios miedos, había amado a pesar de las pérdidas. Silvia admiraba su valentía, pero se sentía incapaz de seguir sus pasos. El reloj sonó, sacándola de su trance. Era hora de salir. Se puso un abrigo y salió a la calle. El aire frío la golpeó, pero no le importó. Caminó sin rumbo, perdida en sus pensamientos. Las luces de la ciudad brillaban, pero su corazón estaba en la oscuridad. Se detuvo en una esquina, observando a las parejas que pasaban. Risas, abrazos, miradas cómplices. Todo lo que ella anhelaba, pero no podía tener. El miedo la mantenía alejada de la vida. Se preguntó si alguna vez podría liberarse de esa carga. ¿Podría amar sin temor? La imagen de su hermano volvió a su mente. No quiero que me olvides, parecía decirle. Pero ¿cómo podría recordar sin sentir dolor? La lucha interna era abrumadora. El amor y el miedo, dos fuerzas opuestas que la mantenían en un tira y afloja constante. Mientras caminaba, se dio cuenta de que el miedo no solo la alejaba de los demás, sino también de sí misma. Había dejado de lado sus sueños, sus deseos. La abuela siempre había creído en ella, en su capacidad de amar y ser amada. Pero Silvia se sentía atrapada en un ciclo de autocompasión. La vida era demasiado corta para vivir con miedo, pero el dolor era demasiado profundo para ignorarlo.
Se detuvo frente a una tienda de discos. La música de Pedro Infante sonaba suavemente. Cerró los ojos y dejó que la melodía la envolviera. En ese momento comprendió que el amor no era solo un riesgo, sino una oportunidad. Una oportunidad para sanar, para recordar a su hermano sin dolor. Una oportunidad para vivir plenamente. Con una nueva determinación, Silvia decidió que era hora de enfrentar sus miedos. No podía seguir huyendo. La vida era un viaje, y ella estaba lista para dar el primer paso. La música resonaba en su corazón, y por primera vez en mucho tiempo sintió una chispa de esperanza. Pedro miraba el reloj. Cada segundo que pasaba era un recordatorio de su espera. Silvia siempre llegaba tarde, siempre había una excusa. El trabajo me retuvo, decía, pero Pedro sabía que había algo más. Una sombra en sus ojos, un miedo que no se atrevía a nombrar. La última vez que se vieron, ella había sonreído, pero su sonrisa no alcanzaba sus ojos. Había una distancia entre ellos, un abismo que crecía con cada encuentro fallido. Pedro se preguntaba si realmente era el trabajo lo que la mantenía ocupada. ¿O este era su propia vida la que la asustaba? Silvia era brillante, llena de sueños, pero había algo en su pasado que la perseguía, un secreto que la mantenía prisionera. Pedro lo sentía como un eco en su pecho. Cada vez que la esperaba, una parte de él se preguntaba si debía seguir haciéndolo. ¿Era amor lo que sentía, o solo la necesidad de entenderla? La lluvia comenzó a caer. Las gotas golpeaban el suelo con fuerza, como si el cielo también llorara por ellos. Pedro se refugió bajo un toldo, pero su mente estaba en otro lugar. Recordaba la primera vez que se conocieron. Silvia había sido un rayo de luz en su vida, pero ahora esa luz parecía desvanecerse. Se preguntaba si alguna vez podría romper las barreras que ella había construido. ¿Era posible que el amor pudiera sanar viejas heridas? ¿O tal vez, el amor solo complicaba las cosas? La duda lo consumía. Cada vez que Silvia no aparecía, una parte de él se moría un poco. El sonido de un coche lo sacó de sus pensamientos. Miró hacia la calle, pero no era ella. Era un recordatorio de que el mundo seguía girando, mientras él se quedaba atrapado en su propia espera. La gente pasaba, ajena a su dolor. ¿Cuántos otros estaban atrapados en sus propias historias? Pedro se sentó en un banco, la lluvia empapando su chaqueta. Cerró los ojos y respiró hondo. La pregunta lo atormentaba: ¿qué haría si Silvia nunca regresaba? ¿Podría seguir adelante? La idea de perderla lo llenaba de terror. Pero, ¿era justo aferrarse a alguien que no estaba lista para ser amada? El tiempo pasó, la lluvia se detuvo, pero su corazón seguía latiendo con fuerza. La espera se había convertido en un tormento. Cada minuto era una eternidad. Se preguntaba si Silvia alguna vez se daría cuenta de cuánto la necesitaba. O sí, en su búsqueda de libertad, había olvidado lo que significaba amar. Finalmente, decidió que debía enfrentarse a la verdad. No podía seguir esperando sin saber. Se levantó del banco y se dirigió a su apartamento. La decisión lo llenaba de ansiedad. ¿Qué pasaría si ella no quería hablar? ¿Y si su miedo era más fuerte que su amor? Al llegar, se encontró con su teléfono. Un mensaje de Silvia. Lo siento, Pedro, no puedo más. Las palabras resonaron en su mente como un eco. ¿Qué significaba eso? ¿Era un adiós? ¿O una súplica por ayuda? La confusión lo invadió. Pedro se sentó en el sofá, sintiendo el peso de la incertidumbre. La lucha interna era feroz. Quería correr hacia ella, pero también quería protegerse. ¿Era posible amar a alguien que no podía amarse a sí misma? La respuesta lo atormentaba. Las horas pasaron, y la noche se adueñó de la ciudad. Las luces parpadeaban, pero su mente estaba en la oscuridad. La lucha entre el amor y el miedo lo consumía. ¿Debía arriesgarlo todo por ella? ¿O Pérez debía dejarla ir y salvarse a sí mismo? La decisión lo mantenía despierto. La imagen de Silvia, con su sonrisa y su tristeza, lo perseguía. ¿Podría encontrar la manera de ayudarla? ¿O Pérez era mejor dejarla en paz? La pregunta lo atormentaba, como un susurro en la oscuridad. Finalmente, se dio cuenta de que no podía seguir así. La espera había terminado. Debía enfrentarse a su propio miedo. La vida era demasiado corta para vivir en la incertidumbre. Con el corazón en la mano, tomó su teléfono y comenzó a escribir. Silvia, necesito hablar contigo, no puedo seguir así. El mensaje se envió. La espera había comenzado de nuevo, pero esta vez había una chispa de esperanza. Tal vez, solo tal vez, el amor podría vencer al miedo. Silvia miraba a su alrededor, sonriendo, pero su corazón latía con un ritmo diferente.
El Monte Casino estaba lleno de risas, luces brillantes y música vibrante. Sus amigos bailaban, disfrutaban de la noche, pero ella se sentía como un espectador en su propia vida. La alegría de los demás resonaba en sus oídos, pero en su pecho había un eco de soledad. Mientras levantaba su copa, un destello de luz la hizo parpadear. Era Pedro, sentado en una esquina, con la mirada perdida. Su presencia era un recordatorio constante de lo que había dejado atrás. ¿Por qué no podía disfrutar de este momento? ¿Por qué la felicidad de sus amigos no la alcanzaba? La pregunta la atormentaba. Estar rodeada de gente pero sentirse sola. ¿Qué significaba eso realmente? Silvia se forzó a reír con sus amigos, pero cada risa era un hilo que se rompía. La música se convertía en un murmullo distante. En su mente, las imágenes de Pedro se entrelazaban con recuerdos de momentos felices. ¿Por qué había tomado esa decisión? ¿Por qué había elegido alejarse de él? La culpa la envolvía como una sombra. Mientras sus amigos se sumergían en la diversión, Silvia se sentó en un rincón, observando. La luz parpadeante del casino iluminaba su rostro, pero no podía ocultar la tristeza en sus ojos. La soledad era un monstruo que la devoraba lentamente. Recordó las noches en que Pedro la hacía reír, cuando todo parecía posible. Ahora, todo era un vacío. La música cambió y un grupo de personas comenzó a bailar en la pista. La energía era contagiosa, pero Silvia no podía unirse. Se sentía atrapada en una burbuja de cristal, observando la vida pasar. La risa de sus amigos se convirtió en un eco lejano. ¿Por qué no podía ser feliz? La pregunta la atormentaba, como un mantra que no podía silenciar. Pedro, en su rincón, la miraba. Sus ojos reflejaban una mezcla de tristeza y comprensión. Había una conexión entre ellos, un hilo invisible que los unía a pesar de la distancia. Silvia sintió un tirón en su corazón. ¿Era posible que él también se sintiera solo? La idea la inquietaba. ¿Podía ser que ambos estuvieran atrapados en sus propias prisiones emocionales? Mientras la noche avanzaba, la atmósfera se tornaba más intensa. Las luces brillaban más, las risas se volvían más estruendosas, pero Silvia seguía sintiéndose aislada. La soledad era un peso que no podía soportar. Se preguntó si alguna vez podría liberarse de esa carga. ¿Era su elección estar sola o simplemente una consecuencia de sus decisiones? La música se detuvo por un momento y un silencio incómodo llenó el aire. Silvia sintió que todos la miraban. La presión aumentó. ¿Qué pensaban de ella? ¿La veían como la chica que no podía encajar? La ansiedad la invadió. Se levantó de su asiento, buscando una salida, un respiro. Pero en su mente, la pregunta seguía resonando: ¿qué significa realmente estar rodeada de gente, pero sentirse sola? Decidió acercarse a la barra. Necesitaba un trago, algo que la ayudara a olvidar. Mientras esperaba, su mente divagaba. Recordó las promesas que se hicieron, los sueños compartidos. ¿Dónde se habían perdido? La culpa la ahogaba. ¿Era egoísta querer volver a lo que tenían? ¿O este era un acto de valentía buscar la conexión que tanto anhelaba? Un grupo de amigos pasó a su lado, riendo y bromeando. Silvia sintió una punzada de envidia. Ellos parecían tan felices, tan completos. ¿Por qué no podía ser parte de eso? La respuesta era clara, pero dolorosa. Había construido muros a su alrededor, protegiéndose del dolor, pero también de la felicidad. Mientras tomaba su bebida, un susurro en su mente la instó a mirar hacia Pedro. Él seguía allí, observándola. Sus ojos se encontraron por un breve instante, y en ese momento, el mundo se detuvo. La conexión era palpable. Podría ser que ambos estuvieran esperando el mismo momento para romper sus cadenas. La idea la llenó de esperanza y miedo a la vez. Silvia respiró hondo. La noche aún no había terminado. Quizás había una oportunidad para cambiar el rumbo de su historia, pero ¿estaba lista para enfrentar sus propios demonios? La lucha interna era feroz. La soledad era un viejo amigo, pero el deseo de conexión era más fuerte. ¿Qué elegiría? ¿Seguir en su burbuja o arriesgarse a abrir su corazón nuevamente? La decisión estaba en sus manos. La noche caía lentamente sobre la ciudad. Las luces parpadeaban, reflejando la confusión en el corazón de Clara. Se sentó en el sofá, el teléfono en su mano, mientras la voz de Felipe resonaba en su mente. Había llamado para excusar su ausencia, pero algo en su tono la inquietaba. ¿Era una simple broma o una forma de enfrentar su propia realidad y decisiones? Clara miró por la ventana. La lluvia comenzaba a caer. Cada gota un eco de sus pensamientos. Recordaba cómo Felipe siempre había sido el chico perfecto para su amiga Laura. Carismático, divertido, pero había algo más. Un velo de tristeza que a veces se asomaba en sus ojos. ¿Qué escondía realmente? La llamada había sido breve. Lo siento, no puedo ir. Tengo cosas que resolver. Esa frase resonaba en su mente como un mantra.
¿Qué cosas? ¿Por qué no podía ser honesto? Clara se sentía atrapada entre la lealtad a su amiga y la curiosidad por la verdad. ¿Debía investigar más, o era mejor dejar que las cosas siguieran su curso? Mientras la lluvia caía, Clara recordó una conversación que había tenido con Laura. Felipe es perfecto, pero a veces siento que hay algo oscuro en él. Las palabras de su amiga flotaban en el aire, llenas de una inquietante presciencia. ¿Era posible que Laura estuviera ciega ante la realidad, o era Clara quien no quería ver? El teléfono vibró de nuevo. Era un mensaje de Laura. ¿Dónde está Felipe? Lo estoy esperando. Clara sintió un nudo en el estómago. Debía decirle lo que había escuchado, o sería un acto de traición. La lealtad y la verdad se enfrentaban en su mente como dos fuerzas opuestas en una batalla silenciosa. La lluvia se intensificó, golpeando el cristal con fuerza. Clara se levantó y comenzó a caminar por la habitación. Cada paso era un eco de su conflicto interno. La verdad podía herir a Laura, pero ¿era mejor vivir en la ignorancia? La idea de que Felipe pudiera estar mintiendo la atormentaba. ¿Qué tipo de persona se escondía detrás de esa fachada perfecta? Se detuvo frente al espejo. Su reflejo le devolvía una mirada llena de dudas. ¿Qué haría si Felipe realmente estaba enfrentando algo oscuro? ¿Y si su ausencia no era solo una excusa, sino un grito de ayuda? Clara se sintió atrapada en un laberinto emocional. La culpa la consumía. ¿Era su deber proteger a su amiga o descubrir la verdad? El sonido del teléfono la sacó de sus pensamientos. Era un video de Felipe, subido a su red social. Clara sintió un escalofrío. En la pantalla, él sonreía, pero sus ojos contaban otra historia. Había algo en su mirada que la inquietaba. Era como si estuviera sonriendo para ocultar su dolor. ¿Qué estaba pasando realmente en su vida? Clara se sentó de nuevo, el corazón latiendo con fuerza. La imagen de Felipe sonriendo se mezclaba con la de Laura, esperando en la cena. Podía ser que Felipe estuviera luchando con demonios internos. ¿Y si su ausencia era un intento de escapar de algo más grande que él mismo? La idea la aterrorizaba. La lluvia seguía cayendo, y Clara sintió que el tiempo se detenía. La decisión que debía tomar pesaba sobre ella como una losa. ¿Debería hablar con Laura? ¿O dejar que Felipe se enfrentara a sus propios problemas? La lealtad y la verdad se entrelazaban en su mente, creando un torbellino de emociones. Finalmente Clara tomó una respiración profunda. La verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz. ¿Pero a qué costo? La imagen de Laura, herida y decepcionada, la perseguía. ¿Podría soportar ver a su amiga sufrir? La lucha interna se intensificaba. La lealtad a su amiga chocaba con la necesidad de ser honesta. El teléfono volvió a vibrar. Era un mensaje de Felipe. Lo siento, Clara, no puedo hablar ahora. Esa simple frase la llenó de incertidumbre. ¿Qué estaba pasando realmente? ¿Era una broma cruel o un grito de ayuda? La angustia la invadió. La noche se sentía más oscura que nunca. Clara sabía que debía tomar una decisión. La verdad podía ser dolorosa, pero la ignorancia podría ser devastadora. La lluvia seguía cayendo, y con cada gota, su resolución se fortalecía. No podía seguir ignorando lo que sentía. La vida de Laura y Felipe estaba en juego, y Clara estaba a punto de cruzar una línea que cambiaría todo. Silvia se detuvo en la puerta de la casa de su abuela. El aire estaba cargado de recuerdos, de risas y de abrazos cálidos. Pero hoy, todo parecía diferente. La luz del atardecer se filtraba a través de las hojas de los árboles, creando sombras que danzaban en el suelo. Su corazón latía con fuerza. ¿Podría enfrentar lo que había estado evitando? Desde que Pedro había llegado a su vida, todo había cambiado. Él era un torbellino de emociones, un desafío constante. La atracción que sentía por él la llenaba de alegría, pero también de miedo. Miedo a perderse a sí misma, a olvidar lo que realmente importaba. Su abuela siempre le decía que el amor verdadero no se trataba solo de pasión, sino de aceptación y comprensión. Pero, ¿podía Silvia aceptar lo que su corazón realmente deseaba? Mientras miraba hacia el interior de la casa, recordó las historias que su abuela le contaba sobre el amor. Historias de sacrificio, de decisiones difíciles. Su abuela había enfrentado muchas adversidades, pero siempre había encontrado la manera de seguir adelante. Silvia se preguntó si ella podría hacer lo mismo. ¿Podría encontrar el valor para ser honesta consigo misma? El eco de risas la sacó de sus pensamientos. Pedro estaba dentro, riendo con su abuela. Esa risa, tan contagiosa, la llenaba de calidez, pero también de incertidumbre. ¿Era eso lo que realmente quería? Una vida llena de risas, pero también de dudas. La imagen de su abuela, con su mirada sabia y amorosa, la instó a entrar. Pero el miedo la mantenía paralizada. Silvia cerró los ojos por un momento. Recordó las noches en las que había llorado, sintiéndose atrapada entre dos mundos. Por un lado, el amor que sentía por Pedro, que la hacía sentir viva.
Por otro, la lealtad hacia su familia, hacia su abuela, que siempre había sido su refugio. ¿Podía realmente tener ambos, o éste tendría que elegir? La pregunta la atormentaba. La idea de perder a Pedro la llenaba de pánico, pero la posibilidad de decepcionar a su abuela la desgarraba. ¿Qué pasaría si su abuela no aceptaba su elección? ¿Y si Pedro no era el hombre que ella pensaba? La incertidumbre la envolvía como una niebla espesa, dificultando su respiración. Finalmente tomó una decisión. Abrió la puerta y entró. La calidez del hogar la envolvió, pero el peso de su dilema seguía presente. Pedro la miró y sonrió, pero en su mirada había una pregunta silenciosa. ¿Estás lista para esto? Silvia sintió que su corazón se aceleraba. La risa de su abuela resonaba en sus oídos, un recordatorio de que el amor verdadero no juzga, solo acepta. Se acercó a ellos, sintiendo la tensión en el aire. La abuela la miró con ternura, como si supiera lo que estaba pasando por su mente. Silvia respiró hondo. Era el momento de ser valiente. Tenía que enfrentar su miedo, no solo por ella, sino también por aquellos que la amaban. Abuela Pedro, comenzó, su voz temblando. He estado pensando mucho en lo que quiero en la vida, y sé que no siempre he sido honesta sobre mis sentimientos. Las palabras fluyeron de su boca, cada una cargada de emoción. Me asusta pensar en lo que podría perder, pero también me asusta no ser fiel a mí misma. La abuela sonrió, sus ojos brillando con comprensión. Querida, el amor no se trata de perderse a uno mismo. Se trata de encontrar quién eres realmente, incluso en la compañía de otros. Silvia sintió que una carga se levantaba de sus hombros. Las palabras de su abuela resonaban en su corazón. Pedro se acercó, su mirada llena de apoyo. Silvia, estoy aquí para ti, sin importar lo que decidas. Solo quiero que seas feliz. Esa simple declaración la llenó de esperanza. Tal vez no tenía que elegir entre el amor y la familia. Tal vez podía encontrar un camino que los incluyera a ambos. Silvia sintió que la niebla de la incertidumbre comenzaba a disiparse. La decisión no sería fácil, pero estaba lista para enfrentar lo que viniera. Con el amor de su abuela y el apoyo de Pedro, sabía que podía encontrar su propio camino. La vida era un viaje, y estaba lista para dar el siguiente paso. Silvia Pinal y Pedro Infante, dos íconos del cine mexicano, nos dejaron un legado imborrable. Pero detrás de su fama, hay una historia de decisiones difíciles y oportunidades perdidas. ¿Cuántas veces hemos dejado pasar algo por miedo? Esa es la pregunta que nos acecha. Silvia, joven y llena de sueños, se encontraba en la cúspide de su carrera. Pedro, el galán de México, era su compañero en la pantalla y en la vida. Juntos, brillaban, pero en el fondo, Silvia luchaba con una decisión que podría cambiarlo todo. La presión de la industria, las expectativas de su familia y su propio deseo de ser más que una estrella. Debía seguir el camino que todos esperaban de ella o arriesgarse a ser auténtica. Una noche, después de un rodaje, Silvia se sentó sola en su camerino. Las luces parpadeaban, creando sombras que danzaban en las paredes. Se miró en el espejo. La imagen que veía no era solo la de una actriz famosa, era la de una mujer atrapada entre el deber y el deseo. Su corazón latía con fuerza. ¿Qué pasaría si decidía dejar todo atrás? ¿Si se atrevía a ser ella misma? Mientras tanto, Pedro enfrentaba sus propios demonios. La fama lo había llevado a un mundo de excesos, las fiestas, el alcohol y la presión de ser el mejor. Pero en su interior había un vacío. Se preguntaba si realmente era feliz. ¿Era suficiente ser el ídolo de millones? La respuesta lo atormentaba. En su mente, la imagen de Silvia aparecía, recordándole lo que realmente importaba. Pero el miedo a perder su estatus lo mantenía cautivo. Una tarde, en una reunión de productores, Silvia escuchó una propuesta que la hizo temblar. Un papel que la llevaría a un nuevo nivel, pero que requería sacrificar su esencia. La voz de su madre resonaba en su mente. No te desvíes del camino. ¿Pero qué camino? ¿El que otros habían trazado para ella o el que su corazón anhelaba? La lucha interna era feroz. La oportunidad brillaba como un faro, pero el miedo la envolvía como una sombra. Pedro, al enterarse de la decisión de Silvia, sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. La idea de que ella pudiera alejarse lo llenaba de pánico. ¿Qué pasaría si ella se iba? ¿Y si él se quedaba atrapado en su mundo de excesos? La presión de ser el héroe lo consumía. En su mente, la imagen de Silvia se desvanecía, y con ella, su razón de ser. Ambos estaban en un punto de quiebre. La noche se volvió un laberinto de emociones. Silvia decidió salir a caminar. Las calles estaban vacías, y el eco de sus pasos resonaba en la oscuridad. Cada paso era una pregunta. ¿Qué haría si se atrevía a ser diferente? ¿Y si fracasaba? La incertidumbre la envolvía.
pero había algo más profundo, el deseo de ser libre. Mientras tanto, Pedro miraba las estrellas desde su ventana. Recordaba las risas compartidas, los sueños que habían tejido juntos, pero la soledad lo abrazaba. Se dio cuenta de que había dejado que el miedo lo controlara. La idea de perder a Silvia lo aterraba, pero también lo despertaba. Era hora de luchar por lo que realmente quería. La noche avanzaba, y ambos se encontraban en un cruce de caminos. Silvia, con el corazón en la mano, decidió que no podía seguir viviendo en la sombra de las expectativas. Era hora de ser valiente. Pedro, por su parte, comprendió que el verdadero valor no estaba en la fama, sino en el amor y la autenticidad. Finalmente, se encontraron en un lugar que solían visitar. La tensión era palpable. Las palabras no eran necesarias. Sus miradas lo decían todo. Ambos habían enfrentado sus miedos y estaban listos para dar un paso hacia lo desconocido. La pregunta seguía flotando en el aire. ¿Cuántas oportunidades hemos dejado pasar por miedo? Pero en ese momento decidieron que no dejarían que el miedo definiera su historia. La vida es un constante tira y afloja entre el deseo y el deber. Silvia y Pedro eligieron arriesgarse. ¿Y tú, qué harías en su lugar? ¿Te atreverías a seguir tu corazón o dejarías que el miedo te detuviera? La respuesta está en cada uno de nosotros. Si te ha gustado esta anécdota, suscríbete para más historias que tocan el corazón.